¿Qué es lo que está pasando, influencers? Saludos. Podcast Belchon, septiembre 11. Esto proviene del septiembre 11 del 2001, 21 años atrás, donde fallecieron alrededor de 300.000 personas. La realidad es que 400 y pico, o posiblemente, vamos a ponerle que hay gente que dice hasta que un 40% de las víctimas no han sido identificadas por sus huesos, etc. También, a pesar de las personas que fallecieron, definitivamente esto cambió el mundo, 2001 para acá, y posiblemente no para bien. Antes de hablar un poco de lo sucedido, yo les puedo decir que para ese tiempo yo estaba en la escuela, ¿verdad? Creo que en octavo, creo que era que estaba, séptimo, octavo, no recuerdo bien, uno de esos grados por ahí. O noveno, séptimo, octavo, noveno, yo sé que era intermedio. Ese día, no sé si fue que, pero honestamente no decidimos ir a la escuela o cortamos clases. No sé lo que realmente pasó honestamente. Van a decir, oh, no voy a decir que cortaste clase. No, pero no, en verdad no recuerdo. Pero estábamos allí de venden hot dog y hamburger y vimos en un televisorcito pequeñito ahí en blanco y negro y vimos ese suceso cuando pasó. Creo que recuerdo, si no más bien, ya el avión de la Torre Norte, el primer avión, no recuerdo el vuelo ahora, de United, un 757, no recuerdo exactamente el vuelo, ya había impactado la primera torre. Y ahí fue que empezamos a, ¿verdad?, a mirarlo. Como cualquier otro televisorcito, allí no fue algo big deal, ¿verdad? Me dice gringo, pero pues luego, pues ya tú sabes, se rompió el segundo y etcétera, etcétera. Antes de entender todo esto, uno tiene que ir más atrás y entender también que Saddam invadió Kuwait. Y luego de eso, también, o durante, no recuerdo si fue antes o durante, los soviéticos, o sea, los rusos, pero para aquel tiempo era la Unión Soviética, ¿verdad? Ellos invadieron Afganistán también, antes de eso. So, y para entender un poco más también, hay que saber lo que es la religión islámica, lo que son los musulmanes, ¿verdad? Lo que son los yihadistas, lo que son los talibanes, y esto puede ser bastante complicado, ¿verdad? Es como las sectas del cristianismo, etcétera. So, hay que entender varias de esas cosas para uno poder, pues, entender algo de qué realmente sucedió antes, ¿verdad?, de estar especulando y llevando sus propias teorías, ¿verdad? Un buen background en lo que es estos grupos étnicos, para uno más o menos saber de dónde proviene todo esto. Pero recuerdo para aquellos tiempos, yo era niño, estaba un poquito, ¿verdad?, desorientado. Y no desorientado, o sea, poco informado, apenas tenía, ¿verdad?, era menor de edad, yo no tenía ni 15 años cuando eso. Este, pero sí recuerdo que teníamos un libro llamado El vuelo 93. De eso me recuerdo un poco, yo leí bastante de ese libro y lo escribió la esposa de un pasajero que iba en ese vuelo, que ese fue de los 4 vuelos, ese fue el último que, pues, terminó estrellándose, creo que fue por Pensilvania. Y pues recuerdo que de eso se logró capturar varias llamadas. El ATC, o sea, el Traffic Control, logró hablar con una de las flight attendants. Y pues de ese vuelo es que se ha obtenido un poco de más información. Pues los otros, ¿verdad? El primero fue Torre 1 arriba, bastante arriba del impacto. El segundo, ¿verdad?, que lo vieron en el video, fue más o menos por un poquito más arriba de la mitad de la Torre del Sur. Y el tercero fue en el Pentágono. Mucha gente dice que eso
que no fue una explosión, que fue una explosión, que fue un avión, etc. Hay especulaciones. De hecho, conocí a una persona que él estuvo ahí, un señor bastante bajito, pero logró saber muchas personas. Es boricua, es un don puertorriqueño, está allá en Puerto Rico. Y creo que le dieron $1 millón, según él, o algo así. Y pues, para los que no están al tanto, pues sí, eso fue un ataque de que derrumbó la torre llamada World Trade Center, ubicada en Nueva York. El último piso de esas, ambas torres eran gemelas, ¿verdad? Torres gemelas, pues hacían gemelas exactamente igual. El último piso tenía una altura aproximadamente 1.368 pies, o sea, eran altas. Y pues ahí se movía la situación financiera de Estados Unidos. So, por esa razón es que pues se dieron esos ataques allí. Y antes de esos ataques ya se habían dado unos ataques, para los que saben, en el, creo que fue en el 93, lograron poner una bomba allí, tratando de derrumbar una. Y pues, ya esto se venía planificando. ¿Qué pasa? Al momento de uno de los impactos, más o menos a las 10 de la mañana, el vicepresidente Dick, tremendo nombre, Cheney, le dice a Bush, George Bush, hijo, que parte que el tiempo era presidente, estaban en una escuela en Sarasota, Florida, elemental, haciendo una conferencia con unos niños. Y le dice que pues la nación ha sido atacada. Y pues en esos momentos se puede ver que tanto Cheney como Bush pues estaban bastante furiosos, ¿verdad? Estaban bastante enojados. Y pues rápidamente decidieron utilizar lo que se llama AUMF, Authorization Utilization Military Forces. Recuerdo también que mucha gente, al sol de hoy, mucha gente me ha confirmado a mí que cuando sucedió eso ellos estaban locos por enlistarse, o sea, ellos estaban locos por masacrar gente. Pero ¿qué pasa? Para que esto suceda, tiene que pasar por el Congreso. Para entender un poquito bien también esto, tenemos que reconocer que primero está la Constitución, está la rama judicial, está la rama ejecutiva y está la rama, me fue la otra rama ahora, pero son, o sea, judicial, ejecutiva y legislativa. Más aparte de eso son 16 departamentos, más aproximadamente 60 corporaciones federales que trabajan individual. So que esto es un poquito más complicado de lo que uno como ser humano en esta civilización suele conocer. ¿Qué pasa? Al parecer, eso fue unánime, ¿sabes? En el sentido de que vamos a utilizar la fuerza, punto y se acabó. Aunque estaba esta congresista llamada Bárbara Lee, y no era china, era afroamericana, ¿verdad? Ella estaba en contra y fue la única que votó en contra de utilizar las fuerzas armadas, porque según ella, uno debe no pensar con las emociones ni con la rabia, y se han utilizado las fuerzas armadas en alrededor de 19 países, más de 41 veces, y uno debe ser más racional a la hora de resolver situaciones como esta, porque los terroristas no son detenidos por los militares, y esto es, según ella, inconstitucional. Ella también comentó de que una cosa es tener táctica y otra es tener estrategia. Y pues por eso mucha gente se rindió también luego, cuando ya estaban perdiendo la guerra, como quien dice. Una guerra nadie gana, ¿verdad? Pero al ver que no dio resultado como se esperaba, pues están diciendo que ninguno de los generales decían que tenían unas estrategias. Lo mismo que está pasando al sol de hoy con Rusia en Ucrania. Ok. Y a diferencia también que no es lo mismo decir normas, reglas, que decir leyes. Pero a última hora la enmienda, eso es algo que, ¿verdad?
cuando se conviene se usa, cuando no, pues se lo pasan por forro. Y en este caso, pues estaban muchas emociones, decían que la nación y el país estaba con miedo y a la misma vez con rabia. Por esa razón Bush se quiso ir por encima de todo y su vicepresidente y su administración y técnicamente empezaron a hacer varias movidas que pues al sol de hoy, vuelvo y repito, cambiaron el mundo. Pues esto lo estoy diciendo, no es que esté ni a favor ni en contra, simplemente estoy diciendo lo que pasó, por si acaso. Ok, ¿qué pasa? Estos ataques se pudieron haber evitado. Bueno, lo que no pasó, lo que no pasó, no pasó, lo que pasó, pasó y, ¿cómo se dice? Lo hubiese no existe. Lo que existe fue lo que realmente pasó, ¿verdad? Pero entiendo yo, y mucha gente también entiende que sí se hubiese evitado muchas razones. Por ejemplo, ya cuando habían varios terroristas en el país, por ejemplo, uno de ellos llamado Sarabbil, discúlpame, Zacarías Musaki. Este era un tipo de estos árabes morenitos, que era bocón. Y pues él se puso a decir que él quería aprender a despegar un avión, pero que no necesariamente quería aprender a aterrizarlo. Ya eso es un foul, ¿sabes? Tú puedes decir eso y alguien no lo entienda, pero la aviación va a entender bastante con lo que tú quieres decir con eso. En otras palabras, te estás tirando tu mismazo del cuello. Al igual que la Agencia Civil de Seguridad, que era, si no me equivoco, lo que era la FAA, antes Federal Aviation Administration, o quizá no era eso, pero no sé muy bien eso, pero así se llamaba por ese tiempo esa agencia. Ellos ya habían puesto unos memos para agosto de que habían unas amenazas en los con terroristas con aviones civiles. Pero en un punto que yo puedo darle, yo no soy, yo por ejemplo, yo estoy hablando de mí, cambiando las cosas. Yo soy una persona que yo no soy el más despierto, el más que habla, pero salgo estos podcasts para desarrollarme hablando, el más que sabe y el más rápido, el más sharp, como dicen los gringos. Pero los gringos yo he notado que también no son muy sharp que se diga, en muchas cosas. Pero eso es otro tema, pero sí me he dado cuenta de eso, estando viviendo aquí con ellos. Y en este caso, pues sí, ¿verdad? Y eso es una alerta, al igual que el COVID, pero nada, eso es otro tema. Lo que me refiero es que hubieron varios sucesos que sí pudieron alertar a las agencias de inteligencia para evitar esto. Ok. Sin cámara, eso no es nada, tengo otra cámara, seguimos, no voy a editar, voy a seguir hablando. Esto es como si estoy hablando con una persona, no voy a decirle tengo que ir al baño, hablamos mañana, ¿verdad? Tengo que seguir. No fue que Luma vino y cortó la luz, la cámara quedó sin batería, me está diciendo que no tenía batería. No, hay que cargarla y pues no pude cambiar de cámara. Bueno, seguimos. Creo que me había quedado por la parte de uno de los hijackers que él mismo se tiró al medio. Y esto fue antes de septiembre del 21. O sea, del 2001, disculpen. Fue antes que él mismo se tiró al medio. Él mismo al decir eso de que si quiere despegar un avión sin poderlo aterrizar, eso ya para la agencia de aviación, pues, hello, no te voy a decir eso. También, aparte de enviar ese memo, la Agencia de Seguridad Civil de Aviación, ya habían unos reportes que indicaban de que estos individuos estaban por San Diego y en otras áreas de Estados Unidos. Y la CIA, Asociación de Inteligencia Central en español, la CIA, tenía también evidencia de que habían amenazas. Y ya estaban varios líderes talibanes
organizando un ataque. ¿Qué pasa? Luego que a lo cojonudo toman la decisión de ir a Afganistán, a Kandahar, Afganistán, ¿verdad? Los talibanes se fueron, ellos, bueno, no, se fueron, otras palabras, no guerrearon mucho, dejaron que los estadounidenses entraran y se apoderaran de, ¿verdad?, de Kabul y de Kandahar y de la región de mayormente de Afganistán, excepto el norte, que era más o menos donde siempre los talibanes se han, ¿cómo se dice?, establecido. Pero pues, recuerdo que vino un par de aviones B-52, B-52, son los que tiran bombas. Y técnicamente los sacaron del mapa y pues todo corría supuestamente como se supone que corriese. Pero la historia y mucha gente opina que no es tú entrar a invadir, es qué pase cuando te vayas. So, por alguna razón, Bush decidió atacar a Irak porque decía que Saddam Hussein, al invadir Kuwait, porque creo que fue por oil, petróleo, pues él decía, pues recuerdo, todo el mundo lo sabe, o la mayoría, los que están al tanto de esto, que era por armas de destrucción masiva. Que supuestamente Saddam y que tenía armas de destrucción masiva y supuestamente pues estaba involucrado con Al-Qaeda, que es la verdad organización con su líder cabezudo Balbú, Bin Laden, Osama. Ahí pues empezaron las diferentes divisiones de inteligencia. Técnicamente el país, de la nación de Estados Unidos, no todo el mundo estaba de acuerdo con esto. De que, ¿sabes? Estamos en Afganistán y ahora queremos ir a Irak. Y ahí pues empezaron las, ¿cómo se dice? ¿Cómo puedo describir? El país se empezó a derrumbar. Se empezó a derrumbar y empezaron a suceder cosas que no fueron buenas. La agencia, la FBI, el FBI, Federal Bureau of Investigation, los federales no decían que la CIA no le pasaba información. El departamento de seguridad decía que no estaban de acuerdo con varias cosas. El departamento de justicia, incluyendo su secretario, no estaba de acuerdo con la administración de Bush y por ahí sucedieron decenales de cosas. Al haber toda esta, ¿cómo diría yo?, discrepancia, todo este desmadre, pues ahí Bush firma lo que le llaman el Acto Patriota, que es simplemente que toda la agencia compartan información y crean un sistema de vigilancia que se llamaba el Starlink o algo así. Digo, Starlink es lo que va a enviar Elon Musk allá a lo de internet. Stellar es que se llamaba el programa de vigilancia, que técnicamente era que todas las agencias se comunicaran entre ellas y todas las agencias podían adquirir toda la información que quisieran de cualquier musulmán y de cualquier lugar que haya comunicación. Técnicamente como un carpeteo. Pues ahí, eso fue un desmadre. Empezaron a meterse en las casas, a interceptar teléfonos, bibliotecas, cuanta madre había, se llevaban lo que les daba gana y lo que no lo dejaban ahí. Que en otras palabras, en vez de eso, yo pienso, al hablar de inteligencia y estrategia, en vez de esto ayudar, lo que hace es desayudar. Tanto fue el desmadre que el secretario de
de Justicia se estaba muriendo. Él lo operaron, creo que fue del hígado, y Bush mandó para allá a sus asesores a que firmaran a los cojonú este proyecto de Stellar. Porque a la misma vez, si no me equivoco, los mismos que lo crearon no querían seguir el proyecto porque decían que era imposible no estar traqueando todo y además no ayudaba en nada. Bueno, el secretario de Justicia pues no lo quiso firmar. Él estaba enfermo, estaba muriendo, creo que se murió. Y pues como quiera, ellos por sus cojonudos siguieron el proyecto. Y ahí empezaron otros desmadres, como por ejemplo empezaron a llevar prisioneros para Guantánamo en Cuba. Eso son otras historias que se pueden sacar más de ahí, otras pocas más. Ahí la CIA lo torturaba, ¿verdad? Si ahí tiene mala fama la CIA de estar torturando gente. Ellos tienen fama de eso. Aparte que no se comunican con nadie, que es lo que los federales le achacan a ellos, que esto también sucedió porque si los federales dicen si no hubiesen pasado información de estos individuos, los hubiésemos detenido antes que se montaran en esos aviones y los estrellaran y cometieran este acto suicida y no estuviésemos en una guerra con Afganistán. Luego de eso, hay que también mencionar que allá en Afganistán varias tropas estaban a lo loco, matando civiles, meándoles en la cara, picándolos en canto, violando, matando niños, ¿sabes? Estaban al garete. Y pues para la civilización internacional, esto no fue que se supone que esto no, ¿verdad? Esto no suceda. Ellos no están allí con ese propósito. Eso fue otra cosa que también pues no ayudó a Estados Unidos, a nosotros, me incluyo porque yo soy estadounidense. Eh, ¿Qué más puedo decir? Déjeme ver dónde me quedé. Pues yo tengo varias notas aquí, pues para no perder los sucesos, como sucedieron. Ok. Luego, cuando pasa la administración de Obama, de Bush Obama, Obama pues decide mandar drones. Ahí fue que lograron matar a uno de los líderes de Al Qaeda allá en Yemen. Y también hubo la operación en Pakistán para matar a Osama Bin Laden, ¿verdad? Que yo recuerdo salió una película de eso, se llamaba Zero Dark Thirty. Y por lo menos la película especifica que esta gente de la CIA llevaba años, más de una década, diciendo dónde estaba Bin Laden. Y la agencia no hizo nada, no querían actuar, no era negocio para ellos ir a buscar a Bin Laden hasta después de yo no sé cuántos años, que ahí fue que salió el video ese, que estaba Obama asustado, Sleepy Joe Biden al lado ahí, salió Hillary Clinton, porque uno de los helicópteros de los Navy SEAL, uno de los Apache, se estrelló ahí en la misma casa donde supuestamente estaba Bin Laden. Y bueno, antes de esto también, hay que mencionar también que, volviendo a la guerra de Irak, se tuvieron que meter la lengua por el joyete cuando nunca encontraron ninguna arma masiva. Eso fue bien fuerte. Muchos de los militares que fueron allá enlistados a guerrillar se molestaron cuando no encontraron nada. Que de eso salieron películas también para aquellos tiempos que después, ya que no encontraron armas masivas, pues se fueron a robar y buscar oro y mierda. Y pues, entonces, ¿de qué estamos hablando? Dejamos Afganistán a mitad y luego de eso nos vamos para Irak. Y en Irak lo que hacemos es
murieron yo no sé cuántos soldados, murieron más de 200 y pico mil civiles, y fue una guerra muchos años para nada. No creo que hubo ventaja en lo que se llama el petróleo tampoco. So, ya estamos viendo que todas estas agencias fracasaron en lo absoluto y por el otro lado, Osama seguía haciendo las de él y seguían abriendo otros grupos aparte de Al Qaeda, grupos terroristas en contra de Estados Unidos, en contra de América, formándose, que hasta el sol de hoy están por ahí, Dios no permita, y nos ataquen en cualquier momento. ¿Qué pasa? Luego de que Obama manda a matar a uno de los líderes del Cadeva, a Wakali, le decían así, al Awalalaki, algo así, que de hecho él estuvo en San Diego cuando antes de suceder las Torres Gemelas. Él era el que estaba asesorando a estos. De Egipto era el que iba guiando, el capitán que iba guiando el avión que chocó en la Torre Norte. Pero los demás eran árabes. Y este tipo, Alaki, Awaki, como se llame, él era el que ya le estaba en San Diego asesorando a esa gente. Y al, al matarlo a él por drones en Yemen, que no sé cómo rayos lo encontraron por allá abajo, pues uno pensó que ya la guerra se iba a acabar, que como que ya iban a sacar la gente de Afganistán. Pero al parecer no, al parecer con todo ese suceso nos quedamos 10 años más. Al matar a Bin Laden y a matar a este líder, como quiera, seguíamos en Afganistán por alguna razón. Cosa de que una buena justificación de habernos quedado en Afganistán es que eh, por lo menos el país, pues a las mujeres adquirieron un poco de derecho y era un país bien pobre y pues aumentó un poquito la educación y la gente pues cogió un poquito de libertad. Pero hay que recalcar que Afganistán está entre medio de Irán, eh, ya fueron los países. China está cerca ahí. Está voy a buscarlo por aquí. Pakistán, Turkmenistán y un poquito más arriba está Rusia. O sea, que en otras palabras, nada alrededor de allí es aliado de Estados Unidos. ¿Sabes? Nada más con Irán y Pakistán es suficiente para saber de que esto no es. Entonces hay que añadirle, ¿verdad?, la geografía de allí, de ese país. Una geografía malísima, todo es montaña, más esa gente el idioma, son diferentes etnicidades. Eso se ha hablado ya, ¿verdad? Mucha gente lo ha dicho, ¿no? Estás metiéndote a un lugar que no te va a dar resultado tú tratar de dominarlo. Entonces, luego de, sé yo, 20 años, ¿verdad? El año pasado, bueno, primero fue trompeta, Trump, él decidió decir ya acabar con esto, sacar a todas las tropas de allí. Luego pues Sleepy Joe Biden terminó de sacar a todas las tropas, supuestamente la última que avanzaría en septiembre 11 del 2021. Y para los que estuvieron al tanto eso fue hace poco, eso fue el año pasado, fue un desastre. Kabul fue un desastre y en 4 días nada más ya volvió a los talibanes a quedarse con el país, con Kandahar, con Kabul. Ok, para entender esto claramente, los talibanes es un grupo aparte de los afganos. ¿Sabes? De Afganistán los afganos y los talibanes no son los mismos, ¿verdad? ¿Sabes? Estados Unidos estaba allí para ayudar a los afganos, a Araf Ghani, que eso es su presidente de Afganistán, él no es enemigo, ¿verdad?
Los enemigos son los talibanes que se quieren apoderar del país y que están en contra de Estados Unidos. Y pues empezaron a negociar con Bin Laden hace muchos años. Pero ¿qué pasa? Los talibanes, tan pronto se fue a Estados Unidos, que ellos acordaron en que que no iban a hacer daño, que no iban a poner sus normas y no se iban a adueñar del país de Afganistán de nuevo. Llegaron a ese acuerdo. Creo que lo firmaron con trompeta. Pero una vez trompeta sale el poder, entra aire. Cuando se saquen a todas las tropas, ellos se adueñaron de eso septiembre 11, ya septiembre 15, 16, ya antes ya estaba adueñada el país entero y volvió a ser la Afganistán de hace 20 años atrás. So que la guerra, otra guerra, al igual que Irak, que no dio los resultados, ¿entiendes? Porque sí, matamos a Bin Laden, matamos a Laki, pero por ahí grupos todavía haciendo de la suya y planificando, ¿verdad? Aparte de eso, no fueron millones ni billones, fueron trillones, una cifra que ni mencionarla ni es tan grande que ni mencionarla uno puede imaginarse de cuántos trillones en dinero, ¿sabes? Que fueron gastados en esa guerra. Entonces, estamos hablando que, ¿verdad? Uno usa una línea que decía la siguiente: no invadimos para hacer democracia ni hacer países pobres más ricos. Los invadimos para hacerlos pacíficos y que haya paz. Pero, ahora mismo en Afganistán no hay ninguna paz. Para nada. Están los afganos bajo el talibán y nunca va a haber paz. Pues, esa invasión, pues, como que dice, fue en vano, ¿verdad? Trillones de dólares, mucho más de lo que se gastó cuando pasó la Segunda Guerra Mundial en el proyecto Marshall, que aquello fue para, wow, reestructurar Europa entero. En estos 20 y pico años en Afganistán se gastó más que eso, sin contar la parte de Irak. Y nada, el fracaso de las agencias de seguridad, NSA, CIA, FBI, DOD, you name it, como dicen ellos, costó cambio de la globalización completa, no solamente nosotros. Y pues, a última hora, septiembre 11, 2001, el ganador fue Bin Laden. Y el hombre, no pudieron con él. No. La nación más poderosa, más grande globalmente, no pudo detener a Bin Laden, su planificación, los que estuvieron detrás de él. ¿Verdad? Es irónico que esto haya sucedido porque muchos de esos terroristas ni tan siquiera sabían un pepino donde estaban metidos, ni sabían inglés ni nada. Es como si a uno lo metiera en una isla o en un lugar que uno no conoce. Es como si a un perro lo metiera en la caseta de un gato. Es como si a mí me metiera en una piscina sin yo saber nadar. Esta gente habían venido a América por primera vez, no sabían dónde estaban metidos. Esto es un mundo totalmente diferente al que ellos conocen. Y con todo y eso, a pesar de que están más perdidos que un cangrejo, lograron su objetivo y hicieron cambiar la humanidad para siempre. No solamente a nosotros, el ganado, la civilización que el gobierno nos manipula, sino el mismo gobierno lograron cambiar. Todas sus agencias cambiaron luego de esto. Y es triste por demás. Esperemos que nunca más vuelva a suceder otro cambio radical como este, otro ataque impactante como este.
Y pues viniendo a Puerto Rico a veces duele, ¿verdad? Que nosotros somos parte de los Estados Unidos y nos tienen en el olvido, ¿sabes? Para hacer mandados militares se gastan la vida sin importar las consecuencias. Y nosotros que somos parte y tenemos militares que defendemos también la nación, nos tienen en el olvido, ¿verdad? Ese plan de Joe Biden me gustaría leerlo ahora mismo a ver qué cosa cumplió con nosotros y no. Pero es otro tema. Pero bueno, lo involucro ahí porque tengo amigos conocidos que fallecieron en esta guerra, ¿verdad? Y todos tenemos a alguien cercano, ¿verdad? O conocemos a alguien o sufrimos, aunque no sea de nosotros, ver lo sucedido en este septiembre 11. Yo, ¿verdad? El museo me impactó mucho. Eh, Tengo varias historias también de gente que me han contado cosas de esos días allí. Bueno, lo más que me impactó es ver la gente tirándose, ¿verdad? De esas oficinas con tanta altura y, bueno, tener de otra. O te quemas o te tiras. Y es triste, ¿verdad? A pesar de todos los fallecimientos que hubieron en esa área en Manhattan, Nueva York, los que fallecieron en Irak, los que fallecieron en Afganistán y en otros puntos de terrorismo, pues da mucha tristeza y mucho el de qué preocuparnos. Antes, ¿verdad? Uno podía montarse en un avión tranquilo y hasta uno podía ver la cabina, saludar al piloto y todo y tirarte fotos, los mismos cruceros que usted montaba. Digo, esto cambió, las agencias de seguridad cambiaron después de esto, ¿verdad? Y las agencias gubernamentales, pues afortunadamente no lograron hacer bien el trabajo. Típico, ¿verdad? Bueno, si tiene alguna historia que contar o algo que argumentar, coméntalo ahí y te lo agradezco. Eh, yo creo que con esto cierro, ya estoy un poco cansado y tengo varias cosas en la cabeza. So, peace.